Muy buenas noches, querida audiencia, bienvenidas, bienvenidos todos a Construyendo Relaciones, programa número 39 de la primera temporada, hoy 23 de junio de 2016. Construyendo Relaciones, un programa producido y dirigido por Rudolf Helbrecht. Y como es costumbre, presentamos a nuestro equipo habitual, encabezado por nuestro técnico de sonido Roberto Espinal. Y el propio Rudolf, Francesc Galván y quien nos habla, Eduard Martín, en tareas de locución. Y a continuación, y fieles a nuestras costumbres, le cedo la palabra a Rudolf para que introduzca el tema de hoy y presente a nuestro invitado. Buenas noches, querida audiencia, allí donde quiera que estéis, en San Juan, hoy una noche de San Juan, la noche del fuego en Barcelona y en Cataluña, y aquellos que nos escuchan del otro lado del Atlántico, del Pacífico, dirán, ¿y esto qué es la noche del fuego? Pues San Juan se celebra aquí en Barcelona y en Cataluña como una fiesta muy importante. Mañana, por cierto, descansamos, no trabajamos. Esta noche, gracias compañeros por estar esta noche aquí, porque es una fiesta familiar y hemos venido a trabajar en San Juan esta noche. Encantados. Pues mañana es un día de fiesta y esta noche, ¿qué sucede en Cataluña? Pues en las esquinas de muchos barrios, de muchos pueblos, en los centros de las plazas se hace fuego. Se queman las cosas, los trastos viejos, se dice aquí, las cosas viejas. Y esto significa, según dice la leyenda, que para pasar de lo viejo a lo nuevo. No sé si es esto. Luego quizás Eduard nos ilustra un poco más. Él siempre sabe de todas estas cosas. Al final es una fiesta pagana y al final terminamos bebiendo, comiendo en casa. Y es el solsticio de verano. Para aquellos que celebran el solsticio de verano, que empieza hoy, bueno, no hoy exactamente, porque es una fecha hace algunos días, en una hora concreta y tal, pero felicidades a aquellos que lo celebran. Hay muchas organizaciones y grupos que celebran el solsticio de verano. Pues nada, bienvenidos otra vez a Construyendo Relaciones. Y esta noche tenemos con nosotros a un experto en comportamiento no verbal, en detención del engaño. Yo diría casi un forense de estos temas, un experto, alguien que le gusta estudiar y profundizar en los temas y que comenzó desde muy pequeño introduciéndose por curiosidad y hoy puede detectar hasta si decimos o no la verdad y qué significan estos gestos que hacemos nosotros cuando hablamos, porque como digo siempre no solamente hay que escuchar sino también observar, y cuando observamos detenidamente podemos averiguar, identificar muchas cosas que nos sirven siempre para construir relaciones, para conocernos mejor, para conocer lo que las otras personas quieren y tratarlas como ellas quieren ser tratadas, que es lo que decimos aquí en el programa, la regla de platino. Trata a los otros como quieran ser tratados. Y para esto no mejor tenemos esta noche, y gracias por estar con nosotros, Federico. Bienvenido a Construyendo Relaciones, un placer estar aquí con nosotros. Y que nos expliques un poco, ¿qué significa esto del análisis del comportamiento no verbal? Porque es un análisis, nos basamos en un análisis, se habla siempre cuando es científico, ¿no? Entonces, ¿decimos que el análisis del comportamiento no verbal es una ciencia? Bueno, primero buenas noches a todos los oyentes y espero que sea útil y que sea del agrado de todos lo que hoy compartamos con la audiencia. Realmente el análisis de comportamiento no verbal en otros países como Estados Unidos pues está ya aceptado como prueba judicial, o sea, realmente tiene una base científica importante. El mayor investigador que hay en esto seguramente os sonará, que es Paul Ekman, en el que se basa una serie bastante famosa que se llama Lie to Me. Y miénteme. Sí, miénteme para los que están aquí en la zona de Hispana. Pues este hombre lleva más de 30 años haciendo estudios científicos sobre las emociones y sobre el comportamiento no verbal, y puede decirse que de todos los investigadores que hay, que son bastantes, pues es el más representativo y el más conocido, ¿no? El más mediático, digamos, ¿no? Entonces, todo el comportamiento no verbal, lo que se hace es un estudio de todos y cada uno de los canales, que son todas las vías de comunicación que podemos utilizar cuando nos estamos expresando, y entonces todos y cada uno de esos canales se estudian primero por separado y después la congruencia entre ellos, el que todos
den un sentido único y en una dirección. Cuando hay diferentes canales que van en direcciones diferentes, es que el lenguaje y la comunicación es manipulativa o puede ser, digamos, un indicador de la mentira, del engaño. Entonces, estos análisis forenses, que se denominan así cuando se van a nivel judicial, son análisis que tratan una serie de canales. Yo aquí tengo, por ejemplo, 14 canales diferentes. Y bueno, uno de ellos hemos hecho un pequeño vídeo de él. Exactamente, que colgaremos en nuestra página de Facebook. Pasado el programa, ya el fin de semana lo tendréis, que es muy interesante, donde nos habla de todo, de un canal, ¿no? Realmente un vídeo fantástico que nos ha proporcionado y hecho especialmente para nosotros Federico, a quien le agradezco profundamente este servicio para nuestros oyentes. Bueno, es un canal, uno de los 14 posibles, es el canal concretamente de los gestos que hacemos con las manos, ¿no? Entonces, el más extendido, la clasificación más extendida o más popular de las que hay es precisamente la que viene de Paul Ekman, que divide en 4 tipos de gestos: los emblemas ilustradores, reguladores y adaptadores. Entonces, en el vídeo podréis ver un poco la descripción de cada uno y cuándo se utilizan, qué colectivos suelen utilizarlos más y las problemáticas que puede haber en ellos. Francés, como siempre, está ansioso de preguntarte cosas. Hoy viene con toda la semana hablando del lenguaje no verbal. Francés, ¿cuál es tu pregunta de oro para esta noche? Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Federico. Muchas gracias. Hablábamos antes, y ahora entraremos en estos 4, que me interesa mucho, pero decías algo de se analizan todos y se busca la congruencia. ¿Cuándo no aparece esa congruencia? Es decir, así, si lo sabes, sea grandes números, grandes porcentajes, ¿cuándo alguien es capaz de manipular su comunicación, tanto verbal como no verbal? ¿O cuán mundanos somos todos y no somos conscientes de cómo gestionamos y cómo transmitimos a través de la comunicación no verbal lo que queremos decir? Bueno, yo siempre digo que todos llevamos un experto en comunicación no verbal ahí en el cerebro. Tenemos que tener en cuenta que el hombre hizo el cambio de hombre a mono hace unos 6.000 millones de años, y que antes, cuando todavía no era humano, ya en todos los animales también aparecen las expresiones emocionales y el comportamiento no verbal, o sea, no es único de las personas. Entonces, al cabo de tantos años de evolución, todos denotamos ciertas cosas. La única diferencia que hay entre un experto no verbal y una persona, digamos, de a pie, es la consciencia del análisis que está procediendo con él. Pero realmente todos nos damos cuenta de esas incongruencias. En muchas ocasiones nuestro instinto nos dice, aquí pasa algo raro. Me está diciendo algo, pero luego hay algo que no me lo acabo de creer, ¿no? Llegó con cara de matarme. Sí. Muchas veces, no sé, estamos expresando pues una gran alegría porque igual en aquel momento es lo que procede, y nos sale algún microgesto que indica tristeza y dices, bueno, aquí no hay congruencia entre lo que la persona está diciendo, que es que emocionalmente está contenta, y ese microgesto de alegría que ha aparecido ahí en medio. Dices, bueno, aquí, ¿cuál es el mensaje bueno de los dos? Claro. Esos son las incongruencias, cuando una cosa se está expresando y alguno de los canales contradice la parte verbal. Entonces buscamos incongruencias, en teoría, en el análisis, ¿no? O sea, porque si tú estás feliz, tendrías que manifestar un 100% de felicidad, y si estás triste, un 100% de tristeza. No, cuando haces estudios a nivel emocional, una de las variables que se pone es precisamente, digamos, la intensidad de esa emoción. Nosotros podemos estar alegres moderadamente o estar exultantes de alegría. Entonces, claro, este componente hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer el análisis. Si la expresión ha sido una expresión muy intensa o ha sido menos intensa, porque eso nos indicará el nivel emocional, de carga emocional que lleva la expresión verbal que haya utilizado acompañada de los gestos. Eduardo. Federico, buenas noches. Lo primero, muy agradecidos por que estés aquí ilustrándonos sobre una cuestión que yo considero crucial, porque estamos todo el rato en nuestras relaciones sociales, en todos los ámbitos, familiar, laboral, a todos los niveles, utilizando el lenguaje verbal, y restamos la importancia que tiene al componente no verbal. No le prestamos la atención ni nuestra mejor mirada. ¿Por qué nos da un cierto pudor, un cierto recato hablar de estas cosas que nos da tanta información de los demás y de nosotros mismos? ¿Por qué no circula esto y por qué no forma parte de los itinerarios formativos de, digamos, la información básica para que la persona
sepa manejar ciertas cosas y aprender de sí mismo y del mundo en el que vive. La verdad es que, si quieres que te diga la verdad, es muy incómodo, por ejemplo, ser experto en comunicación no verbal. Cuando tienes relaciones, la gente se piensa que llevas todo el rato encendido el piloto de análisis de comportamiento. Como los psicólogos pasa igual. Estoy hablando contigo y me estás analizando. Sí. Pues no te estamos analizando. No entienden que eso, evidentemente, acabarías loco si lo tendrías todo el rato estar en análisis perpetuo. Pero sí que hay... Sé que hoy podemos estar tranquilos esta noche aquí contigo, que no nos vas a analizar nada. Por supuesto. Pero sí que es muy, muy importante, hasta el punto de que, por ejemplo, yo hay veces que cuando he hecho consultorías, por ejemplo, de temas de pues cómo tienes que afrontar una entrevista de trabajo, les digo, por ejemplo, es muy importante lo que estás expresando y el alineamiento emocional que consigas con la persona de enfrente. ¿Por qué? Pues porque la persona que tienes enfrente no deja de tener también un comportamiento emocional y una respuesta emocional, con lo cual, si tú, por ejemplo, no sabes mucho inglés y hay que saber inglés para ese puesto de trabajo, si no consigues alineamiento emocional va a ser algo que te va a descartar. Pero si has conseguido un buen alineamiento emocional con esa persona, quizás ella piense, bueno, pues no sabe inglés, pero ya lo aprenderá. O sea, puede que disculpe cierta parte de tu perfil profesional simplemente por el hecho de que hayas conseguido un buen alineamiento emocional con él. ¿Y cómo conseguimos ese alineamiento emocional? ¿En qué consiste? Bueno, el alineamiento emocional, al final, por ejemplo, cuando tú empiezas conoces a una persona y estás dándole la mano, si en ese momento eres capaz de ejecutar, evidentemente algunas cosas del comportamiento no verbal exigen un entrenamiento, pero si eres capaz de hacer un microgesto, por ejemplo, de sorpresa en el momento de darle la mano, como somos todos un poco, digamos, egocéntricos, ¿no? Pues nos gusta recibir el que hayamos sorprendido a la otra persona a nivel emocional. Y si eso va acompañado de una sonrisa espléndida, pues le estamos diciendo a la otra persona que la emoción positiva por naturaleza, que es la alegría, pues queremos compartirla, que realmente nos importa y por eso le mostramos esa alegría. Con lo cual ese microgesto unido a ese gesto sería una buena manera de empezar a establecer cualquier tipo de relación, de hecho, pero bueno, en el terreno profesional pues también tendría, digamos, un peso muy, muy fuerte, porque tenemos que tener en cuenta que en los primeros segundos ya por temas evolutivos decidimos si alguien nos va a gustar o no nos va a gustar. Total. Las percepciones que siempre hablamos, los paradigmas, eso que nos transmite la presencia, simplemente la percepción que tenemos es muy fuerte. Con lo cual romper esa percepción a través de un toque o de alguna sonrisa amplia siempre produce que se rompa esa percepción o que cambie esa percepción, ¿no? Porque al principio lo que tú hablabas fuera de antena, hablábamos del tema de la imagen, ¿no? Pero a veces la imagen te da una percepción y luego pasas a otra, vas modificando a medida que lo conoces. Sí, bueno, la imagen es uno de los canales. De hecho, yo creo que la frase de Oscar Wilde es la que más define este canal de la apariencia o de la imagen, que decía que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando ahí en ese momento en el cerebro? Nosotros cuando estábamos en la selva y éramos primitivos, pues veíamos a otra persona en medio de la selva y en segundos teníamos que decidir si era un amigo o un enemigo, porque nos iba la vida en ello. Entonces, esta velocidad de etiquetar a las personas nos viene, pues, digamos, como un tema de supervivencia. Tú tenías algo en la... Sí, a mí me gustaría enfatizar una cosa, sobre todo para no asustar, pero sí un poco dar ese toque de atención. Un poquito lo que estábamos diciendo, para una entrevista no sirve con prepararme el currículum, no solo sirve prepararme bien el currículum, prepararme bien la experiencia, prepararme bien el idioma que sé que me pueden preguntar. Cuán importante es la presencia, cuán importante es la primera imagen, cuán importante es dar la mano, ese lenguaje no verbal, que no somos conscientes muchas veces y que a lo mejor nos puede hacer que nuestro nivel de inglés no sea tan importante y lo relativicemos, siempre y cuando nuestra comunicación no verbal sea tan importante. Pero, porque a mí me dijeron una vez una cosa, y yo creo que también viene a colación, ¿no? Y me gustaría que tú me lo ratificaras o me lo quitaras, ¿no? Decían, cuando yo daba cursos de formación, que la comunicación no verbal, realmente las palabras que salen de nuestra boca, del 100% de la comunicación, del 100% que queremos expresar, las palabras son un 7%. El cómo digo las palabras, que es esa comunicación paraverbal, el tono de voz, la velocidad y tal, un 33%, y la comunicación no verbal un 66%.
Bueno, pues te voy a llevar la contraria. Dale, bien, eso me gusta. Lo siento, pero te voy a llevar la contraria. Esto es un mito. Vale. Es un mito muy extendido, lo iréis a repetir a muchas personas, incluso expertos, pero realmente no hay detrás lo que debería de haber. Me explico. Esto es un estudio de un señor que se llama Mehrabian. Sí. Entonces, este señor hizo un estudio con, me parece que eran 27 mujeres, con lo cual ya hay un sesgo de género. Bastante. El número de personas es demasiado pequeño como para extrapolarlo a todo el mundo entero, ¿vale? Y después hizo un segundo estudio y él lo que saca de deducción de esos estudios que eran dentro del entorno científico, de hecho todavía tiene su importancia este hombre, es cuando los canales verbales y la parte de comportamiento no verbal no hay coincidencia. Es ese caso específico. Vale. Me explico. Cuando un político, por ejemplo, tiene automatizado un mensaje y o una persona que está dando una conferencia, lo tiene automatizado y ahí no procedería y está comunicando los resultados de este hombre. ¿Vale? ¿Cuándo procedería? Pues cuando yo, por ejemplo, estoy nerviosísimo, estoy temblando las manos y estoy diciendo que estoy muy tranquilo. La persona que tengo enfrente, que me ve temblar como una hoja, y le estoy diciendo que estoy muy tranquilo, se va a fiar más de mi lenguaje no verbal que del verbal. Va a pensar que le estoy engañando y que realmente estoy nervioso. Es cuando entran en conflicto, cuando realmente se aplicaría el estudio de este hombre. Vale. Federico, y realmente, por ejemplo, en determinadas situaciones o escenarios, ¿podemos llegar a diferenciar una cierta falta de congruencia entre el verbo y el gesto de lo que sería, por ejemplo, un tic o un hábito que la persona ha ido adquiriendo a lo largo de los años? Sí, bueno, antes cuando hablábamos, dábamos un poco que hay que hacer un análisis de todos los canales, cuando estás haciendo un análisis de comportamiento no verbal, es muy importante que se establezca lo que se llama la línea base. La línea base es el comportamiento habitual que tiene esa persona. Si no podemos establecer la línea base, no podemos ver cuáles son comportamientos anómalos en esta persona, que son los que nos van a marcar un mayor nivel de información. Esos gestos son los que nos van a dar la información máxima, cuando no hay concordancia entre estos dos elementos. Sin eso no podemos delimitar, por ejemplo, si yo tengo la costumbre de, por ejemplo, cruzar los brazos. Los brazos tienen múltiples significados, pero si yo lo tengo automatizado, o sea, si lo hago de manera automatizada, cualquier gesto cuando se automatiza deja de tener una causa, con lo cual no hay una emoción detrás y es un gesto que se desecha en el análisis de comportamiento no verbal. No le damos significado a un gesto que está automatizado. Un tic entraría dentro de los gestos automatizados, sería un gesto que habría que identificar como tic para desposeerle, digamos, de significado. Pero ese tic se tendría que tratar. Si yo voy a presentar, y si hago presentaciones en público, si soy un directivo, si soy alguna persona un poco relevante, tener un tic, ¿es bueno ser consciente de ese tic e intentar evitarlo? O, oye, mira, tengo ese tic y es lo que hay, sin nombrar en general, ¿no? Desde ojos que tiemblan hasta jugar con bolis. Bueno, a ver, si la comunicación que quieres hacer es una comunicación efectiva, los tics son, digamos, ruido, ¿vale? Con lo cual eliminarlo siempre sería positivo. ¿Cómo se elimina un tic? Aunque no esté dentro de mi campo ahora, sí que puedo decir cómo se elimina un tic. Un tic se elimina entrenándolo. Un tic es algo inconsciente y la manera de eliminarlo es pasarlo al consciente. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo el tic de que guiño un ojo, lo que tengo que hacer es ponerme delante de un espejo y empezar a guiñar el ojo de manera consciente, una y otra vez, hasta que pase ese gesto del inconsciente al consciente y empiece a dominarlo. Qué bueno. Os lo digo porque es curioso, pero es cómo funciona y hay ramas de la psicología que utilizan este método y al parecer es muy efectivo. Federico, este tema es tan apasionante que desde que hemos comenzado y nos hemos ido por diferentes ramas. Es que todos tenemos tantas preguntas sobre este tema de comunicación no verbal o comportamiento no verbal que nos vamos. Y hablamos al principio, cuando comenzaste hablabas de 4 tipos que dividía Goleman, ¿no? 4 tipos principales, que son, en principio, lo que hablabas del principio. Emblemas, reguladores. No, esto eran los tipos de gestos que podemos hacer con las manos. Los tipos de gestos. Con las manos. Vale, con las manos. Son gestos concretamente que se hacen con las manos y que se han clasificado en estos 4 tipos. Ajá. ¿Qué son? Son normalmente, bueno, esta división viene de la rama de Paul Ekman, y son los emblemas, los ilustradores, los reguladores y los adaptadores. Entonces, cada uno de ellos tiene unas características que en el vídeo ya lo explico,
para que lo veáis un poco con más profundidad y tengáis, digamos, una percepción de hasta dónde puede llegar un canal, ¿vale? Porque desarrollar, por ejemplo, todos los 14 canales que se pueden hacer, necesitaríamos un montón. Pero digamos de tiempo. que hay 14 canales, que eso es lo que se basa, en el cual podríamos observar diferentes tipos de comportamiento que no emocionales, ¿no? Sí, mira, yo los enumero así en plan rápido para que tengáis un poco constancia de cuáles son. Uno es el olor personal. Por el olor recibimos, además el olor es un sentido que está directamente ligado al cerebro. O sea que si va a una entrevista de trabajo, dúchese antes. Sí, y no llevar perfumes fuertes, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Pues porque el olor puede ser un buen aliado, o sea, puede generar un buen alineamiento, pero también puede provocar un rechazo muy visceral. Entonces, por eso con los olores hay que tener mucho cuidado. Después están los gestos que decíamos con las manos. La proxemia, la distancia que hay entre una persona y otra, también nos dice el tipo de relación. Por ejemplo, si vemos una pareja que tiene una relación íntima, muy probablemente vamos a ver que la distancia entre estas dos personas está aproximadamente en medio metro. Cuando esta distancia la observamos en un bar, muy probablemente es que hay una relación detrás. Después está la áptica, que es el tacto. La oculemia, que es mirar los ojos. Habremos visto que algunos jugadores de póker se ponen gafas oscuras porque cuando vemos una jugada o algo que nos gusta, se nos dilatan las pupilas y entonces, claro, nos estaría delatando la jugada que llevamos, que es cuando buena. Nos gusta mucho una chica, se nos dilatan las pupilas. Sí. Interesante. Sí. Entonces, después está la apariencia, que ya lo habíamos comentado antes. Está la cronémica, que es la utilización del tiempo, de cómo utilizamos el tiempo. Las posturas que cogemos, por ejemplo, cuando estás hablando con alguien, si te pones inclinado hacia adelante significa que le estás prestando atención, que te interesa lo que dices. En cambio, si me muevo una silla hacia atrás, es que está empezando a no interesarme lo que está diciendo. El espacio personal también es otro canal. El ver la habitación de un adolescente, pues sabemos el nivel de orden, etcétera. Las expresiones faciales. Por las expresiones faciales tenemos todas las emociones básicas, las tenemos identificadas y sabemos qué músculos de la cara, de los 44 que hay, pues estos 44 músculos se pueden mover en más de 10.000 configuraciones diferentes, pero hay ciertas emociones que ya están identificadas qué músculos se mueven a la hora de ejecutarlas. Después está también la parte del paralenguaje. En el paralenguaje estaríamos hablando del tono, del ritmo, del volumen, del silencio y del timbre de voz. Y por último, la parte verbal, que aunque estemos haciendo comportamiento no verbal, la parte verbal también nos aporta parte de temas comportamentales. Como por ejemplo, si estamos haciendo una entrevista a una persona que ha cometido un delito y quiere alejarse de él, utilizará más las terceras personas de los verbos. En cambio, si está diciendo la verdad, se implicará más y hablará en primera persona. También veremos que igual cuando está mintiendo, pues utiliza mucho más pronombres para mantener este nivel de distancias, ¿no? Y estos serían un poco los 14 así contados en plan rápido. Rapidísimamente. No, es increíble lo que llega a analizar esto porque son tantos temas que un especialista como tú, para los microgestos, que es aquello que vemos en las películas de comunicación no verbal, el Lie to Me, el Miénteme, que siempre analiza este personaje, los microgestos, que esto me decías que son milésimas de segundos donde determinarlos, ¿no? Con lo cual, vosotros los especialistas tenéis que observar más de una vez alguna filmación para saber lo que significa, ¿no? Bueno, de hecho, para ver microgestos te entrenas, y te entrenas normalmente con software que hay que te permite entrenarte. Normalmente además exageras la velocidad. La velocidad normal está entre 1/5 y 1/7 de segundo. Lo que haces es hacerlo todavía más rápido cuando te entrenas para que cuando lo veas en la vida normal y natural pues seas capaz de detectar estos microgestos porque su duración es muy pequeña. Los microgestos no dejan de ser una expresión emocional que se ha abortado, digamos, o sea, que se ha cortado. Vale. Y esto sucede porque las emociones responden por el cerebro límbico, que la amígdala manda a los músculos de la alegría, por ejemplo, a hacer que las comisuras de los labios se levanten y que las mejillas se levanten. Cuando vemos las patas de gallo, es cuando esa sonrisa es verdadera, si no, no es verdadera, sino es una sonrisa fingida, ¿vale? Entonces, también es bueno el tema de los microgestos porque, ¿qué pasa? Que actúa detrás, en algunas ocasiones, el cerebro prefrontal. Por ejemplo, si estoy en un entierro y me da la risa, pues no procede. Entonces mi cerebro frontal corta la emoción, pero como la emoción ha salido del límbico que reacciona mucho más rápido,
hay un decalaje entre el cerebro límbico y el cerebro prefrontal que hace que salga esta microexpresión que aparece unos segundos. Que racionalmente la estamos tratando de parar y emocionalmente ya ha enviado el mensaje, con lo cual lo cortamos en el momento racionalmente porque estamos pensando que estamos en un entierro, pero al final no podemos parar eso. Y seguro que Francés tiene alguna de las preguntas de todos los canales estos, referentes a luego te voy a ir a por los canales que me han interesado mucho, pero hay una cosa que siempre me ha venido a la mente y siempre un poco me desquicia. La típica frase esta de eres dueño de tus pensamientos y esclavo de tus palabras. Es así, ¿no? Sí, algo así. Ahora también somos esclavos de nuestros gestos. Porque, claro, yo ni siquiera lo puedo censurar. En el momento en que yo me autocensuro delante de alguien como tú, delante de expertos, ya también estoy muerto. Entonces, ¿hasta qué punto un poquito la diferencia? Es como siempre decir la verdad, ¿no? También en esta serie de Ménteme aparece uno que siempre dice la verdad, ¿no? Y también estamos en una sociedad en la cual nos vamos censurando lo que queremos decir. Pero claro, delante de un experto ahora ni siquiera podríamos medio censurarnos o yo estoy pensando una cosa, me lo identificas enseguida y ya soy esclavo de mis gestos. Bueno, a ver, nosotros incluso cuando hacemos análisis de comportamiento no verbal, pese a estar entrenados, tenemos que hacer análisis con un ordenador delante, fotograma a fotograma, porque si no alguno se nos puede escapar. Vale. Y claro, cuando tienes que ser riguroso en lo que estás haciendo, pues no queda más remedio que perder el suficiente tiempo como para saber que todos los microgestos han sido cazados, ¿no? No obstante, a nivel social nos mentimos porque consentimos la mentira. Es decir, somos conscientes de que nos están mintiendo, pero es parte del juego social. No somos conscientes porque no lo sabemos. Lo sabemos en el momento en que lo identificamos. No sé, yo no sé si habrás oído mucho la historia de que cuando te ponen los cuernos eres el último en enterarte. Pero eres el último en enterarte no porque seas más tonto que los demás, sino porque no quieres verlo. ¿Vale? Total. Entonces, por eso te digo que hasta cierto punto socialmente, cuando nos encontramos en una situación que nos están mintiendo, normalmente aceptamos la mentira. Porque entendemos que es parte de la sociabilización. Por ejemplo, cuando nos hacen una sonrisa falsa, que estábamos diciendo antes, solo mueven la boca y nos están haciendo una sonrisa falsa, entendemos socialmente que aquella persona está haciendo un esfuerzo por intentar agradarme, con lo cual no hay que interpretarla el que sea falsa como que sea mala. Vale. Puede ser buena porque está intentando conseguir, pues bueno, el decir, mira, me importas lo suficiente como para que yo intento establecer contigo. Entonces, yo identifico el gesto, lo que me falta es interpretar ese gesto, el por qué ha hecho ese gesto, un poquito. Claro, tienes que tener en cuenta que somos capaces de identificar la emoción, pero no porque esa emoción está ahí. O sea, antes decíamos, una sonrisa que me sale en medio de una situación, por ejemplo, de un entierro. Pues ahí sí que era un gesto que no procede, ¿no? Pues ahora ha llegado la mitad del programa, qué rápido que se nos pasa con este tema. Vamos a la pausa musical, y a la pausa publicitaria, siempre con nuestro amigo Edward, que nos trae alguno de sus temas especiales que ha encontrado por no sé dónde, y esta noche seguramente con algo especial para la noche de San Juan o para el lenguaje no verbal. Edward, ¿qué te toca hoy? Pues hoy el lenguaje no verbal. Y como aquí somos unos fans declarados de Queen, nada menos que Body Language. ¿Os ha gustado el tema de Queen? Seguramente la respuesta es sí, claro. Es extraordinario. Todo lo que viene de Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y, por supuesto, Roger Taylor es siempre fantástico. Y cómo no, vamos ahora a una de nuestras habituales píldoras formativas en la voz de, en primer lugar, la publicidad y después nuestro compañero Francesc Galván. Muchas gracias, Eduard. Y la píldora, si recordáis, en estas 2 últimas semanas hemos estado tratando el tema del DISC, ese magnífico test que podéis encontrar en nuestra página web, para conocer un poquito más vuestras reacciones delante de diferentes situaciones, conocer un poquito más vuestro comportamiento. Ya que tenemos ahora un gran experto en comunicación no verbal, y evidentemente hoy tocaría repasar las otras letras, pero me gustaría tocar un poquito la comunicación no verbal más típica, más significativa de cada uno de estos perfiles. Recordamos que la D es la persona aquella que es más directiva, la I es el influyente, la S es el sociable y la C es el calculador.
el directivo era un Dr. House, el influyente sería un mentalista, el C sería cualquier persona del de Big Bang Theory, Bones, cualquier serie de estas, y el sociable cualquier segundo de series, de películas, aquel follower que está detrás siempre del protagonista, a grandes rasgos y un poco caricaturizando. Pero me gustaría, Federico, un poquito, ¿cuál crees que serían las cosas más, los gestos más significativos de un D? Bueno, yo esto lo planteo desde otro punto de vista. El punto de vista que lo planteo concretamente en el libro que tengo ahora ya casi ya a punto de salir del horno, y sí que trato este tema. El DIS tiene dos ejes de dimensión. Uno es si una persona es emocional o es más racional, y el otro eje si es extrovertida o introvertida. Total. Entonces, esto a nivel de observación no llegamos a la resolución de un test escrito, que evidentemente pues tiene ya todo un protocolo y podemos extraer muchísima más información, pero sí que con comportamiento no verbal moverse en estos 4 ejes tampoco es tan complicado. Las personas, por ejemplo, que son extrovertidas, enseguida podemos identificarlas porque tienen gestos muy abiertos. Veremos que el cuerpo siempre lo ensanchan, tienden a ocupar el máximo espacio, ¿vale? Mientras que las personas que son introvertidas normalmente se cierran en ellos, hacen gestos muy cortos, para intentar pasar como desapercibido, como de hombre invisible, Por digamos, tanto, ¿no? La D y la I serían aquellos que se expanden, aquellos que ocupan, aquellos que tienen muchos gestos con los brazos, con las manos, incluso un poco agresivos a veces o contundentes, por así decirlo, ¿no? Mientras que la S y la C serían más los tímidos, los que se implosionan hacia adentro, los que se quedan más contraídos, ¿no? Sobre todo, si observamos, tendrían que ser comportamientos muy explosivos en un caso, o sea, que se notan mucho, o sea, aquello que hablábamos antes del nivel de intensidad de la emoción, cuando la veíamos, pues veremos unos niveles de intensidad altos, mientras que en las otras personas veremos casi la mínima expresión posible, ¿no? Cuando estamos hablando de la otra dimensión, digamos de la parte emocional o la parte racional, también podemos observar diferentes tipos de comportamiento. En la parte racional, pues ya vamos a ver también, incluso por las maneras de hablar, vamos a ver que los contenidos los basan precisamente en temas muy de raciocinio, veremos que todo lo que es el soporte, digamos, de su discurso es un discurso muy, digamos, de la línea socrática, ¿no? Sí. En cambio, la otra parte, pues vamos a ver pues que hablan de emociones, que hablan de, pues yo qué sé, hasta de la temperatura, de lo bien que me encuentro, de cosas que son totalmente emocionales y que son de la manera, digamos, de encontrarse esa persona, no tanto del mensaje. Lo que decías antes de las palabras, de que unos hablan más en tercera persona y otros hablan más del yo, entonces sería el I y el S, que son un poquito más emocionales, son los más emocionales, hablarían más del yo, a mí me parece, yo creo, yo siento, mientras que las D y la C, que son los más racionales, siempre hablarían bastante habitualmente en tercera persona, en la lógica, en la razón. ¿Verdad? Exacto, tú te implicas y cuando te implicas hablas en primera persona, eso es un nivel de implicación, de que tú estás con el mensaje que estás mandando. Esto, no sé, también lo podemos observar en los políticos, el nivel de implicación que tienen cuando hacen un mensaje, ¿no? El nivel que expresan, si esa expresión realmente, como hablábamos antes, es congruente y si además dentro de esa expresión pues realmente hay una emoción detrás o simplemente un discurso automatizado, ¿no? Bien, lo que quería decir que esta información a través de nuestros test, yo como que he hecho la formación de analista conductual, donde también aprendemos lenguaje no verbal para interpretar la conducta y también el lenguaje no verbal. En estos test podemos saber cuál es nuestro perfil conductual y lo podemos hacer fácilmente a través de la tienda de Construyendo Relaciones. Pues seguimos con el tema y estábamos con una pregunta de Edward que tiene allí en su papel ya aguantándose para preguntarla. Edward, ¿cuál es la pregunta de oro tuya de esta noche? La de esta noche. Hablando de... Con fuego, ¿eh? Mira que esta noche es San Juan con fuego. Acorde con la noche de hoy. Federico, hablando de la voz, las inflexiones de voz, el tono, los especialistas, peritos, investigadores, dais mucha importancia a esa investigación, a esa capacidad de, bueno, pues las inflexiones de voz, la profundidad. También es importante recordarle a la audiencia que cuando están escuchando a una cantante, un cantante,
hay quien provoca emociones y quien provoca todo lo contrario, por muy bien que lo hagan técnicamente. Recuerdo unas palabras de Elvis Costello que eran un dardo muy inteligente, envenenado, dirigido a lo que él llama las cantantes de emociones fingidas. Entonces es muy, muy importante para mí saber exactamente la transmisión de la voz, lo que vosotros los especialistas deducís, percibís e incluso en algunos casos, corrígeme si me confundo, llegáis a vislumbrar o intuir. Bueno, ahí en el tema de la voz, y estaríamos hablando de la parte que antes comentábamos del paralenguaje, es muy importante, es la parte quizás de todos los canales que notamos a veces más. El tono es muy importante porque nosotros, por ejemplo, antes lo comentábamos fuera de antena, cambiamos el significado incluso de una palabra con el tono. Yo antes comentaba que, bueno, puedes decir un taco y con perdón de la audiencia pues dices a alguien, eres un cabrón, y le estás insultando, y en cambio le dices, ¿qué cabrón que eres? Y resulta que simplemente ese cambio de tono ha provocado un cambio de significado de la palabra. Entonces es muy importante todos estos, digamos, subcanales. Y dentro de ellos hay una cosa importante que no podemos detectar, digamos, a nivel auditivo, pero cuando mentimos, por ejemplo, provocamos tensión a nivel corporal en todo. Normalmente veríamos la persona incluso más rígida muscularmente. Esto, como las cuerdas vocales son músculos, también se tensan. Y normalmente cuando nosotros hablamos hay unos micro temblores que expresan estas cuerdas vocales, que en el momento que mentimos por la tensión disminuyen o incluso a veces llegan hasta casi desaparecer. Y esto con equipos informáticos sí que son capaces de detectarlo, incluso ayudan en algunos interrogatorios a la policía para saber detectar cuando una persona está mintiendo, ¿no? El hecho del volumen, el timbre, los silencios y el intentar meter toda la parte emocional hace que lo que estés diciendo sea contundente, o sea, provocas un contagio emocional en la otra persona. Entonces una persona puede estar ejecutando una canción de una manera perfecta, pero no transmite. Con lo cual, emocionalmente, no es aquella canción que te pondrá los pelos de punta. La que te pone los pelos de punta es en la que ves una interpretación de la que se está cantando que se ajusta perfectamente al texto que está diciendo. Ahí es cuando la transmisión es máxima y cuando ves que realmente esa persona pues está consiguiendo emocionarte. Cuando una persona te emociona, realmente es un buen profesional. Si una persona se dedica a ese mundo, yo creo que tiene que hacer el esfuerzo de intentar siempre expresar aquello que está cantando en ese momento. Bien, y esta noche nos queremos tocar un tema que a toda la audiencia le interesa, porque para los que no estáis en España y nos escucháis de Latinoamérica, pronto, muy pronto tenemos elecciones. Otra vez. Lamentablemente podemos decir que no hemos conseguido, yo no me sumo porque no soy del gobierno, pero no hemos conseguido los españoles y los habitantes de España formar un gobierno, y hemos tenido debates políticos hasta hace mucho tiempo, hace poco tiempo, en el cual naturalmente esto se analiza, ¿no? El comportamiento no verbal, el lenguaje no verbal, Federico, y yo quiero que nos comentes algo del último, porque seguramente te lo has analizado, según me has dicho, lo has mirado y has observado cosas muy interesantes, que nos quieras comentar para la audiencia de los políticos que están hoy, que estamos hablando, algunos en Sudamérica son conocidos, como Pablo Iglesias, muy conocidos en Venezuela y otros países, pero tenemos a Rajoy, al actual presidente en funciones, tenemos al líder del PSOE, el señor Pedro Sánchez, ¿no? Y tenemos al otro personaje Ciudadanos. ¿Qué nos podrías comentar de los debates que has observado en estos debates políticos, para que la gente también pueda identificar estas cosas, quizás pequeñas, y algunas cosas, ¿no? Difícil, ya lo sé, pero bueno, coméntanos algo de qué has observado en estos debates políticos. Bueno, yo parto de la equidistancia y de la observación profesional y científica, con lo cual aquí no entran ideologías políticas. Porque nadie. No somos apolíticos, construimos relaciones apolíticas. Sí, no, es que además si haces una observación y no la haces desde este punto de vista que sea objetivo, pues automáticamente no tiene validez, ¿no?
no te tienes que dejar contaminar, digamos, por ese tipo de cosas. Sí que se han observado cosas muy interesantes y que seguramente ahora cuando yo las diga mucha gente pues recordará y las reconocerá. Como por ejemplo en Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, si nos acordamos antes de las elecciones anteriores del 20D, pues resulta que siempre tenía el ceño fruncido, las cejas por el centro bajas, que eso indica ira o enfado. Parecía que siempre que hablaba, parecía como siempre estaría enfadado. Si nos damos cuenta hoy en día, ha desaparecido totalmente ese gesto de él. ¿Por qué? Porque yo creo que es el partido que primero ha hecho un salto cualitativo de lo que es una asesoría de imagen, entendida como siempre, de ir bien vestido, de ir bien conjuntado, etcétera, solamente la parte del canal de la imagen. Yo creo que Podemos ha sido el primero que ha subido un peldaño y ha cogido expertos en comportamiento no verbal. Con lo cual, no solamente vemos eso, sino que si observamos el debate a 4 que se hizo, el momento más importante que hay, que es el minuto de oro del final, Pablo Iglesias, cuando hicieron el debate a 4 aquel, no sé si recordáis, pero él empezó a decir: recordar pues el tema de la corrupción, recordar el paro que hay, recordar... Todo eso lo que hace es traer recuerdos a la mente, es muy potente porque es muy evocador a nivel mental y hace que la persona se vaya, digamos, emocionando, ¿no? Va generando el cultivo para después tirar la segunda parte de ese mensaje de ese minuto de oro, que era, ahora alegraros por... lo que va a venir, alegraros porque os vamos a dar esto, os vamos a ofrecer esto otro. Recuerdos y para acabar, negativos con promesas de recuerdos positivos. Claro, primero digamos que mueves la cesta, ¿no? Y cuando ya está movida introduces la alegría, que es la emoción positiva, y haces que esa evocación de la alegría traiga la alegría a esa persona. Y por último, para acabar, se puso la mano en el pecho, que eso indica que lo que está diciendo lo está sintiendo. De corazón. De corazón, con lo cual haces más contundente el mensaje emocional. Era un minuto verdaderamente emocional que no tuvo ninguno de los otros tres. Rivera, que Perdona, Federico, para acabar con Iglesias, pero porque yo escuché a más de uno, ya no sé si era por temas políticos, no sé si, científicamente, que no se lo creyeron, que lo vieron demasiado falso, demasiado forzado, demasiado, entre comillas, chorra lo de la mano en el pecho. ¿Cómo lo ves? Yo aquí recurro a la frase que dicen los americanos, que dicen: ¿cuándo comienza a mentir un político? Dice: cuando abre la boca. Entonces esto es aplicable. Vale, perfecto, siguiente punto. Es aplicable a todos, sin excepción ninguna. Total. Pobres ellos. Sí, evidentemente ellos ¿qué hacen? Intentar trabajar, digamos, diferentes cosas, pero en aquel momento lo destaco porque se veía una ventaja de Pablo Iglesias frente a los otros tres, donde Rivera, que es un orador excepcional y tiene una oratoria verdaderamente espectacular y una construcción que quizás es el mejor en eso, en la construcción, no tenía expresión emocional ninguna, con lo cual costaba mucho que ese mensaje llegara a las personas. Y después Sánchez tiene algunos tics y algunos gestos que creo que le perjudican, que él se los dedica a Rajoy, ¿vale?, bastante despectivos, pero que eso genera muy mala imagen y genera muy mal rollo en la gente que está viendo. Yo creo que ahí se nota el hecho de que no haya un equipo de comportamiento no verbal en los otros equipos de políticos. Y Rajoy es una persona que tiene un montón de tics. Pero espera, antes de volver a Rajoy, Sánchez, ¿cuáles son esos tics para que también la gente un poco lo... Bueno, sobre todo lo que tenéis que observar, esto es bastante común, exceptuando el desprecio, todas las demás emociones son simétricas en la cara. Es decir, las dos partes de la cara se mueven de manera coordinada. Cuando solo se mueve media cara expresando una emoción, es que es fingida. Y esto, aunque yo lo diga como experto, la gente se da cuenta de ello, se da cuenta de que ahí hay algo raro. Esta expresión no es una expresión natural, que era lo que tú decías antes. La emoción no llega. Sí, exacto. O sea, notas que ahí esa emoción no acaba de convencerte. Y no te acaba de convencer por esa falta de simetría en la ejecución. La falta de simetría que la gente percibe casi a veces de una forma inmediata e intuitiva en cuestión de segundos. ¿Y por qué los políticos, Federico, no prestan la debida atención a este tipo de detalles como una cosa absolutamente habitual, entre otras razones para parecer lo que deben ser, que son personas de carne y hueso?
Sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Que estas cosas es igual que otras muchas cosas que estos partidos nuevos que han entrado han introducido en el debate político, pues pasa un poco también en esto. Han sido, digamos, les han pillado un poco fuera de juego al resto Podemos. Han iniciado, de hecho se filtró que tenían un informe de 60 páginas de comportamiento no verbal de sus otros rivales para saber cómo se tenía que comportar con ellos. O sea, realmente después me he podido enterar que la sospecha que yo tenía de que tenían detrás algún experto en comportamiento no verbal por esta filtración era real. Y creo que Ciudadanos ha puesto las pilas, porque en el debate A4 Inés Arrimadas, que es una persona que normalmente también le digas una barbaridad y es que no responde a ella, o sea, emocionalmente le pasa como a Rivera, tiene un discurso excepcional pero una transmisión emocional casi nula, pues vi que empezaba a hacer transmisión emocional, con lo cual me imagino que dentro de Ciudadanos han tomado nota y han cogido un poco el camino de Podemos, y supongo que los otros dos partidos, que yo entiendo que todavía no lo tienen, en breve supongo que se darán cuenta de que es una manera de llegar mucho más al elector, con lo cual acabarán entrando también en este tema. Federico, me ha quedado sin terminar Rajoy, que me interesa muchísimo. Cuéntanos más detalles sobre Rajoy. Dijiste hace un momento que tenía muchos tics, que era lo que hablábamos, aquellos que son inconscientes, ¿no? Sí, porque al final era lo que decía antes, ya nos acaba traicionando el subconsciente y acaba saliendo mensajes que igual en un principio no queremos elaborar. Rajoy tiene la historia de que es un personaje que le va muy mal el directo, o sea, no le gusta improvisar, y cuando empieza a improvisar se pone muy nervioso. Entonces, ¿qué le pasa? Pues que le salen tics y le salen construcciones verbales verdaderamente caóticas. Entonces, tenemos cosas como, no sé, cuando hubo aquello de los papeles de Bárcena que dijo, todo es verdad excepto algunas cosas. Claro, si tú metes ese borrador, ¿qué cosas no son verdad? Algunas ¿La de 100 cosas, millones o la de 20? Claro, es igual que cuando hablamos y decimos, no, está todo bien, pero el pero ese es un borrador, o sea, está diciendo todo lo que he dicho delante no vale. Y la gente con lo que se queda es lo de detrás, con lo cual es una malísima construcción. Este tipo de deslices verbales son muy habituales en Rajoy. Y después es una persona que aparentemente algunos de los tics se le acentúan de manera notable cuando supuestamente está mintiendo. Digo lo de supuestamente porque, como ya te he dicho antes, no se puede asegurar al 100% que alguien miente, pero claro, cuando aparecen varios indicadores a la vez, pues la probabilidad de mentir sube. Lo del ojo que le parpadea, que tan de moda está, eso es cuando miente, eso es cuando está nervioso. Sí, es que claro, el problema que hay es que los indicadores de tensión, como antes decía, cuando mientes te tensas. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que estar construyendo una alternativa, tiene que estar construyendo algo, no está recordando algo que es muy fácil, es simplemente seguir el hilo de lo que está recordando, sino que como estás construyendo te cuesta, y eso hace que te tensiones absolutamente por todos los lados. Uno de los indicadores precisamente es los guiños de ojos, ¿no? El que parpadees más de la cuenta. Claro, en el caso suyo, encima tiene un tic en un ojo que se le pronuncia muchísimo en algunas situaciones, digamos, de tensión. Claro, si solo observas uno puede ser tensión. Total. Pero cuando empiezan a aparecer varios indicadores a la vez, pues es cuando dices, bueno, aquí muy probablemente el mensaje es dudoso, digamos. Federico, para terminar ya casi el programa, primero nos gustaría que dejases algunos tips, algunos consejos para los oyentes, antes de decir que se te puede encontrar en la página web de tu empresa, que se llama Ideasland, ¿no? Ideasland, la tierra de las ideas. La tierra de las ideas.com. Sí. Ideasland.com pueden encontrar a Federico, sus consejos, sus conferencias de Skype y toda la información. Pero para terminar y para dejar algún mensaje en esta noche de San Juan a los oyentes, ¿qué les podríamos decir a la hora de observar? ¿Qué dirías como puntos estratégicos para observar una comunicación no verbal? Bueno, mira, antes decías que yo empecé muy joven. Yo cuando empecé realmente empecé porque no soy una persona súper agraciada y mi manera de relacionarme con el sexo contrario, una de las maneras de espabilarme era precisamente el comportamiento no verbal. Intentar adivinar cómo era esa chica que me gustaba antes de conocerla por su manera de moverse, de coger la copa que tenía en la mano o el cigarro, lo que fuera, ¿no? Entonces, un poco, al final vas evaluando algo que realmente no tiene mucho de científico, pero sí que puedes ir haciendo prueba-error, ¿no? Dices, a ver, voy a intentar conocer a esta persona por su manera de moverse, por su manera de hacer. Y después voy a pasar a intentar conocerla a nivel personal, a ver quién me la presenta, para ver qué distancia hay
entre la perfilación que yo había hecho de personalidad y lo que me encuentro. Y a partir de ahí puedes empezar a corregir y a detectar cuáles son las maneras que te llevan a detectar ciertas cosas y a poder aproximarte más a cómo es aquella persona simplemente por su manera de comportarse. Aquí de tips hay para parar un carro, porque esto, además, no todo, yo siempre lo digo, cuando por ejemplo hago consultoría para temas, como os decía antes, de entrevista, les digo que no todo es comportamiento no verbal, también hay parte de estrategia, porque si yo por ejemplo investigo a alguien en internet y sé que le gustan ciertas cosas o ciertos hobbies y me tienen que entrevistar, pues eso también es una ligazón emocional que puedo llegar a aprovechar, o sea que también, y eso entraría más dentro de la parte de estrategia, conocer con quién me voy a entrevistar y utilizarlo para intentar una aproximación emocional con él. Muy bien. Gracias, Federico, por estar aquí en el programa. Muchísimas gracias. Volverás, prometido, cuando aparezca tu libro, que seguramente será interesantísimo y que te tendremos aquí en el programa para saber qué detalles nos explicas en este libro que vas a sacar muy próximamente. A todos los oyentes, a vosotros compañeros que estáis en esta noche de San Juan aquí y no en vuestra casa tomando ahora nos espera un cava que se toma aquí en Cataluña, y la coca, que no es coca de aquella blanda de aspirar, sino es un pastel que se llama coca aquí en Cataluña, que es la coca de San Juan, que es un pastel de diferentes formas, pero diríamos un bizcocho sería en Latinoamérica, ¿no? Pues a todos, muchas gracias por estar escuchándonos en esta magnífica noche de San Juan, del solsticio de verano, y nos despedimos como siempre con la voz de Edward Martin. Querida audiencia, naturalmente brindaremos con cava a vuestra salud y os instaremos a seguir construyendo relaciones cada semana. Como es costumbre, le damos las gracias al equipo del programa en su conjunto, encabezado por nuestro técnico de sonido Roberto Espinal y con Rudolf, Francesc y quien os habla, Eduard Martín, en tareas de locución. No dejéis de consultar nuestra web corporativa www.construyendorelaciones.com, la página de Facebook y naturalmente tenéis disponible el Twitter. Y como no nos olvidaremos de presentar a los compañeros que vienen a continuación para realizar ese precioso programa que se llama, todo un clásico de la radiodifusión de noche, Luces en la Oscuridad con Pedro Riba. Os queremos mucho, ya lo sabéis, seguid construyendo relaciones y la semana que viene más. Abrazos, hasta pronto, chao. Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. falgueraoptics.com. Virtual Hosting Digital. Alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa con dominio incluido gratis el primer año. En vhd.es, la mejor solución con servicio personalizado. Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona cada jueves de 11 a 12 de la noche por Radio Canal Barcelona. Sintoniza el 106.9 de la FM o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com.